Hola, ¿qué tal mis estimados? Un gusto saludarles, pues con la novedad de que el SAT ya publicó en su portal la novena resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2022 y también sus anexos 1 y 1A. Esto es una segunda versión anticipada y aunque no se ha publicado en el diario oficial de la Federación, esto se sustenta en términos de la regla 1.8 de la resolución miscelánea fiscal. Ya sabemos que a la autoridad, al SAT, le encanta estar parchando, modificando, cambiando la resolución miscelánea durante el curso del año. Y bueno, ya en esta ocasión ya estamos en la novena resolución, en una versión anticipada. Y bueno, en este tema de manera específica nos vamos hasta el último transitorio de esta versión anticipada, que es la que nos interesa en este video. Es el quinto transitorio y nos dice que para efectos de los artículos 29 y 29A del Código Fiscal, quienes realicen pagos por los conceptos a que se refiere el título cuarto y capítulo 1 de la ley del ISR, bueno, vamos a recordar qué dice ese capítulo. Nos vamos a la ley del ISR y nos dice el capítulo 1 del título cuarto se refiere de los ingresos por los salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, que aquellas personas que realizamos pagos por sueldos y salarios y en su caso por asimilables a salarios, pues tenemos la obligación de emitir CFDIs por esos pagos. Dice, podrán optar, es una opción, por emitirlos hasta el 31 de marzo de 2023 en su versión 3.3 con complemento de nómina en su versión 1.2. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Pues simple y sencillamente que si nosotros como patrones timbramos nómina, todavía vamos a tener la opción, porque podemos optar de emitirlos con CFDI en su versión 3.3. Esto suponiendo que existe algún trabajador que no nos ha entregado por ahí su constancia de situación fiscal y no hemos podido verificar su código postal, por ejemplo. Entonces la autoridad nos está otorgando un plazo de 3 meses adicionales al 2022 para que podamos expedirlos en su versión 3.3, y hago énfasis y lo recalco, esta opción solamente es para el timbrado de nómina, no es para la emisión o expedición de CFDI de tipo de ingreso, no es para el CFDI tipo traslado, no es para el CFDI tipo de egresos. Esos aún continúan, pues ya mediante las reglas misceláneas se nos dijo que tenemos hasta el 31 de diciembre para poder utilizar la versión 3.3 de manera opcional. A partir de enero del 2023 ya es obligatorio expedir el CFDI 4.0 en el sentido de que sería la única versión disponible. Ok, ha existido por ahí tema o controversia en que si es prórroga, que si no es prórroga. Bueno, ¿cuándo nace la obligación de expedir el CFDI 3.3? Aquí mismo nos lo está diciendo este mismo transitorio, conforme al anexo 20 publicado el 28 de julio del 2017. Es decir, el CFDI 3.3 nace con el anexo 20 que se publica en el 2017. Bueno, pero recordemos que a partir del 1 de enero del 2022 se publica el nuevo anexo 20. Esto significa que ya la versión 3.3 es opcional y la nueva versión 4.0 es obligatoria. Incluso el mismo portal del SAT así nos lo hace saber. Aquí podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en la actualización de factura electrónica reforma fiscal 2022. Dice en sus preguntas frecuentes: ¿cuándo empieza la vigencia de la versión 4.0 de la factura electrónica? La respuesta es: a partir de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del CFDI, existiendo un periodo de convivencia con la versión 3.3 al 31 de diciembre de 2022.
Y el 1 de enero de 2023 la única versión válida será la versión 4.0. Entonces concluimos que la versión 4.0 ya es obligatoria, ya nació en enero del 2022, pero de manera opcional se prorroga el uso de la versión 3.3. ¿Para qué? Para que conviva con la versión 4.0. Entonces, quienes así lo han deseado, quienes han optado, han utilizado la versión 3.3 durante este 2022, pero es de manera opcional. La versión 4.0, repito, ya es obligatoria. Y con esta versión anticipada, pues se nos otorga una facilidad para poder timbrar los recibos de nómina en su versión 3.3. Entonces, aún faltan 2 meses para que concluya este 2022. Algunos dicen, bueno, todavía existe la posibilidad de que el SAT extienda todavía la versión 3.3 para el 2022. Y tienes toda la razón, existe esa posibilidad. Por supuesto que la posibilidad ahí está, pero desde la opinión de un servidor, dudo mucho que se extienda, porque ya se extendió durante todo el 2022. Entonces, sinceramente, yo creo que la autoridad ya no va a extender el uso del CFDI 3.3 para CFDIs de tipo ingreso, traslado o de egreso. Ya no lo va a extender más porque le interesa que todos los contribuyentes ya estemos utilizando la versión 4.0. Y es que con esa información es la que está utilizando la autoridad para poder prellenar los formatos de declaración. Ya lo viste tú en el formato de reciclo, que viene ya toda la información. Ahora hay que tomar muy en cuenta que la autoridad necesita la información del CFDI 4.0, por ejemplo, para tomar la información de los complementos de pago. Hoy en día no la utiliza. Si tú has puesto mucha atención en los formatos de declaración, hemos observado que la autoridad solamente considera la información de los CFDIs PUE, pago en una sola exhibición. Perfecto, así lo emitiste, esa cantidad o ese monto lo voy a considerar como un ingreso efectivamente cobrado. Pero aquellos CFDI que tienen PPD aún no los está considerando. ¿Por qué? Porque nosotros como contribuyentes todavía estamos utilizando la versión 3.3 o la versión 4.0. Entonces todavía no hay un desglose de información en los complementos de pago. Hay que tomar en cuenta que en los complementos de pago deberíamos de hacer un cálculo inverso para poder obtener lo que es el IVA, para lo que son las retenciones de los diferentes impuestos. Sin embargo, en el CFDI versión 3.3 eso no se puede, solamente en la versión 4.0. Y la autoridad ya necesita que todos los contribuyentes estemos utilizando la versión 4.0. ¿Para qué? Para poder contar con toda la información sobre los pagos que recibimos de nuestros ingresos. Y aquí la única opción que nos están otorgando es para el timbrado de la nómina. Entonces no hay que confundirnos. Faltan 2 meses, hay que tomar pues todas las previsiones necesarias. Si tú ya puedes cambiar a la versión 4.0, no te esperes, hazlo ya, o como decía por ahí el de las botas, hoy. Entonces no te esperes, tenemos ya esta versión anticipada y pues quienes deseen tomarla lo pueden hacer. Mi sugerencia es que lo tomemos pues ya como una última alternativa y comencemos a utilizar la versión 4.0 para el timbrado de la nómina. Para todo lo demás como el ingreso, traslado, egreso, por favor hay que hacerlo con anticipación suficiente y no esperar a los últimos días a que se saturen los portales del SAT, porque eso aquí en México no sucede. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Si es de utilidad, compártelo por favor. Que tengas excelente día. Hasta la próxima.